Yo maté a mi hijo el día que lo eché de mi casa, solo que tardé 30 años en entenderlo, y cuando finalmente vi quién vino por mí ese último día, cuando mi mundo se derrumbó en pedazos tan pequeños que ni siquiera pude recogerlos, comprendí que algunas decisiones no se toman una sola vez sino que se repiten cada mañana al despertar, cada noche al cerrar los ojos, cada vez que el teléfono suena y no es su voz la que escucho del otro lado. Hoy tengo 72 años, las manos me tiemblan cuando sostengo la taza de café por las mañanas, y vivo sola en esta casa que alguna vez estuvo llena de risas, de gritos, de vida, pero que ahora solo guarda silencio y el eco de mis pasos sobre pisos de madera que crujen como huesos viejos. Me levanto todas las mañanas a las 6, no porque tenga algo que hacer sino porque el insomnio se ha convertido en mi compañero más fiel, más constante que cualquier persona que haya conocido en mi vida. Preparo café en la misma cafetera italiana que me regaló mi madre hace 40 años, y el sonido del agua hirviendo, ese silbido agudo que atraviesa el silencio de la cocina, es a veces lo único que me recuerda que sigo viva, que sigo aquí, que todavía respiro aunque no siempre esté segura de para qué. Mi rutina es simple, dolorosamente simple, como debe ser la vida de alguien que ha aprendido que la complejidad solo trae sufrimiento. Desayuno sola frente a la ventana de la cocina que da al jardín trasero, ese jardín que mi esposo plantó hace 35 años y que ahora está medio salvaje, medio abandonado, con las rosas creciendo sin control y las malas hierbas apoderándose de lo que alguna vez fueron caminos perfectamente delineados. A veces pongo 2 platos en la mesa, por costumbre, por ese músculo de la memoria que se niega a olvidar, y luego me doy cuenta de lo que he hecho y guardo el segundo plato con las manos temblorosas, sintiendo ese peso familiar en el pecho, ese peso que los médicos no pueden medir pero que yo cargo desde hace tanto tiempo que ya no recuerdo cómo se siente respirar sin él. Los vecinos me saludan cuando salgo a recoger el periódico, me preguntan cómo estoy con esa cortesía superficial que la gente reserva para los ancianos, para aquellos a quienes ya no saben qué decirles, y yo respondo que bien, siempre bien, porque he aprendido que la verdad asusta a la gente, que nadie realmente quiere saber cómo se siente despertar cada día con el peso de una decisión que destruyó todo lo que amabas. Hay una habitación en el segundo piso que no he abierto en años, la puerta permanece cerrada y a veces, cuando paso frente a ella en mi camino al baño por las noches, pongo la mano sobre la madera fría y siento como si del otro lado hubiera un universo paralelo, una vida que pudo haber sido pero que elegí no vivir. En el calendario de la cocina hay una fecha marcada con un círculo rojo, el 15 de marzo, y cada año cuando ese día se acerca siento como si el aire se volviera más denso, más difícil de respirar, como si la casa misma supiera que se aproxima el aniversario de algo terrible, algo irreversible, algo que cambió el curso de todo. Tengo una caja de zapatos en el fondo de mi armario, debajo de las mantas de invierno, y dentro de esa caja hay cartas que nunca envié, fotografías que no puedo mirar sin que se me cierre la garganta, y un reloj de pulsera que dejó de funcionar hace exactamente 29 años, 11 meses y 17 días. Pero ¿quién cuenta? ¿Quién lleva la cuenta de estas cosas excepto una madre que ha perdido todo? Las tardes las paso sentada en el sillón de la sala, ese sillón verde desgastado donde mi esposo solía leer el periódico y donde yo ahora me siento a mirar por la ventana, observando cómo la vida continúa afuera, cómo la gente camina por la acera con sus problemas pequeños, sus preocupaciones manejables, sus vidas intactas. A veces vienen los niños del vecindario a jugar en la calle y sus risas atraviesan las paredes de mi casa como cuchillos, no porque los odie sino porque me recuerdan lo que tuve, lo que destruí, lo que nunca podré recuperar. Tengo una amiga, Beatriz, que me llama todos los martes y jueves, puntual como un reloj, y hablamos de cosas sin importancia, del clima, de las noticias, de los precios en el supermercado, pero nunca hablamos de lo que realmente importa, nunca hablamos del elefante en la habitación, de ese hijo que ella sabe que tuve y que ya no está, de esa ausencia que llena cada rincón de mi vida más que cualquier presencia podría llenar. Por las noches, cuando la oscuridad finalmente cubre la casa y no tengo más excusas para mantenerme ocupada, me siento en la cama con las piernas cruzadas y hablo en voz alta. Hablo con fantasmas, con recuerdos, con versiones de mí misma que ya no existen. Le hablo a mi madre muerta, le pregunto si ella también cometió errores imperdonables, si ella también tuvo que vivir con el peso de decisiones que no puede deshacer. Le hablo a mi esposo que murió hace 5 años sin perdonarme nunca, sin mirarme a los ojos en sus últimos días porque sabía, porque siempre supo, que yo había sido la que destruyó nuestra familia. Y le hablo a él, a mi hijo, a ese niño que se convirtió en hombre y luego en extraño, y le digo las cosas que nunca le dije cuando pude, cuando todavía había tiempo,
cuando todavía era posible arreglar lo que yo misma había roto. El insomnio me visita casi todas las noches. Llega alrededor de las 3 de la madrugada como un ladrón silencioso y me roba las pocas horas de paz que podría tener. Me quedo despierta escuchando los sonidos de la casa, el crujir de las vigas, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared en el pasillo, y cada sonido se amplifica en la oscuridad, se convierte en una presencia, en un recordatorio de que estoy sola, completamente sola, y que esa soledad es el precio que elegí pagar sin saber realmente cuánto costaría. A veces bajo a la cocina y preparo té de manzanilla que no me tomaré, solo por tener algo que hacer, solo por sentir el calor de la taza entre mis manos, solo por fingir que hay normalidad en esta vida que construí sobre los escombros de lo que destruí. Tengo fotos en las paredes, fotos de cuando éramos una familia, cuando mi hijo tenía 5 años y sonreía mostrando ese hueco donde había perdido su primer diente, cuando tenía 10 y sostenía orgulloso su primer trofeo de fútbol, cuando tenía 15 y me abrazaba en su graduación de secundaria sin saber que en 3 años yo le diría las palabras que nunca podría retirar, que lo echaría de mi vida con una crueldad que solo el miedo y la ignorancia pueden generar. Paso frente a esas fotos todos los días y ya no las veo realmente, se han convertido en parte del paisaje, en decoración vacía, pero a veces, en momentos de debilidad, me detengo frente a una de ellas y toco el cristal con la punta de los dedos, trazando el contorno de su rostro joven e inocente, y me pregunto si él también tiene fotos mías, si también se detiene a mirarlas, o si me borró de su memoria como yo intenté borrarlo de mi vida. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio, a ese tiempo que parece pertenecer a otra vida, a otra mujer, a otro mundo completamente diferente. Tenía 35 años cuando esta historia realmente comenzó, aunque los eventos que la desencadenaron habían estado gestándose durante años sin que yo lo supiera, como una enfermedad silenciosa que crece en la oscuridad hasta que un día explota y destruye todo. Era 1988, un año que recuerdo con esa claridad extraña que tienen los últimos momentos de felicidad antes de que todo se derrumbe, como cuando miras una fotografía vieja y puedes sentir el olor del aire ese día, el sabor de la comida que comiste, la textura de la ropa que llevabas puesta. Vivíamos en una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo de clase media, una casa con jardín delantero donde mi esposo Roberto plantaba rosas cada primavera y jardín trasero donde nuestro hijo Daniel jugaba al fútbol con sus amigos hasta que oscurecía y yo tenía que llamarlo para cenar. Roberto trabajaba como contador en una empresa mediana del centro de la ciudad, salía todas las mañanas a las 7:30 con su maletín de cuero gastado y su termo de café, y regresaba a las 6 de la tarde con el periódico bajo el brazo y esa sonrisa cansada de alguien que ha trabajado duro pero está contento de volver a casa. Era un buen hombre, Roberto, de esos que ya no existen, de esos que creían en el valor del trabajo honesto, en mantener a su familia, en cumplir sus promesas. No era romántico en el sentido tradicional, nunca me sorprendió con flores o cenas elegantes, pero me amaba de esa manera constante y confiable que solo se aprecia cuando ya no está, cuando te das cuenta de que el amor verdadero no es fuegos artificiales sino el café preparado cada mañana, las cuentas pagadas a tiempo. La mano que busca la tuya en la oscuridad de la noche. Teníamos nuestros problemas como todos los matrimonios, discutíamos sobre dinero, sobre cómo criar a Daniel, sobre pequeñas cosas que en retrospectiva eran completamente insignificantes, pero en general éramos felices, o al menos yo pensaba que éramos felices, que teníamos todo lo que necesitábamos para una buena vida. Daniel era nuestro único hijo, nacido después de 3 años de intentos y 2 abortos espontáneos que casi me destruyeron, que me hicieron creer que nunca sería madre, que mi cuerpo era defectuoso, incapaz de sostener vida. Cuando finalmente nació, sano y perfecto, con ese llanto fuerte que llenó la sala de partos, sentí que Dios me había dado una segunda oportunidad, que toda mi vida había estado preparándome para ese momento. Era un niño hermoso, con los ojos oscuros de su padre y mi sonrisa, un niño que llenaba la casa de energía, de risas, de esa luz particular que solo los niños pueden traer. Lo amaba con una intensidad que me asustaba a veces, con ese amor feroz y protector que las madres conocen, ese amor que te hace sentir que arrancarías el mundo de sus cimientos si alguien intentara lastimar a tu hijo. Roberto siempre decía que lo consentía demasiado,
que lo protegía en exceso, y tal vez tenía razón. Tal vez planté las semillas de lo que vendría después con ese amor sofocante, con esa necesidad de controlar cada aspecto de su vida para mantenerlo seguro. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Eran el día que dedicábamos completamente a estar juntos como familia. Íbamos a misa a las 10 de la mañana en la iglesia del barrio, esa iglesia de piedra con vitrales que proyectaban luz de colores sobre los bancos de madera, y luego regresábamos a casa para el almuerzo que yo había preparado el día anterior, generalmente pollo asado con papas y ensalada, el plato favorito de Daniel. Por las tardes, si hacía buen tiempo, íbamos al parque. Roberto y Daniel jugaban al fútbol mientras yo me sentaba en una banca a leerles o simplemente a observarlos, memorizando esos momentos sin saber que algún día serían todo lo que me quedaría. A veces invitábamos a amigos, a los vecinos, a la familia de Roberto que vivía cerca, y la casa se llenaba de voces, de risas, de ese calor humano que hace que una casa se convierta en hogar. Recuerdo particularmente los cumpleaños de Daniel, cómo decoraba toda la casa con globos y serpentinas, cómo horneaba su pastel favorito de chocolate con cobertura de vainilla, cómo él abría sus regalos con esa emoción pura que solo los niños pueden sentir, sin cinismo, sin expectativas complicadas, solo alegría genuina. Yo trabajaba medio tiempo como secretaria en una escuela primaria del barrio, un trabajo que me permitía estar en casa cuando Daniel salía de clases, que me daba las vacaciones escolares libres para pasar tiempo con él. No ganaba mucho, pero no importaba. Roberto ganaba suficiente para cubrir nuestras necesidades y yo trabajaba más por mantenerme activa, por tener mi propio espacio, por no perder completamente mi identidad en los roles de esposa y madre. Me gustaba mi trabajo, me gustaba estar rodeada de niños, de esa energía caótica y alegre que tienen, de esa capacidad de asombrarse por las cosas más simples. Mis compañeras de trabajo se convirtieron en amigas, almorzábamos juntas en la sala de profesores, compartíamos historias sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos, sobre nuestros sueños pequeños y manejables. Una de ellas, Mercedes, se convirtió en mi mejor amiga, en mi confidente, en la persona a quien le contaba cosas que no podía contarle ni siquiera a Roberto. Ella también tenía un hijo de la edad de Daniel, y nuestros niños crecieron juntos, jugando en el mismo equipo de fútbol, yendo a las mismas fiestas de cumpleaños, creando esos vínculos de infancia que parecen inquebrantables. Daniel era un estudiante promedio, no brillante pero tampoco problemático, un niño que hacía su tarea sin que tuviera que perseguirlo demasiado, que sacaba notas decentes, que se llevaba bien con sus profesores. Era popular entre sus compañeros, siempre tenía amigos viniendo a casa, siempre estaba invitado a fiestas y salidas. Jugaba en el equipo de fútbol de la escuela y aunque no era el mejor jugador, tenía esa determinación, esa persistencia que yo admiraba. Roberto iba a todos sus partidos, gritaba desde las gradas, lo animaba incluso cuando perdían, y yo veía en esos momentos una conexión entre padre e hijo que me llenaba de gratitud, de satisfacción, de la sensación de que estábamos haciendo las cosas bien, de que estábamos criando a un buen hombre. Los maestros me decían que era un niño amable, considerado, que ayudaba a los compañeros que tenían dificultades, que defendía a los más débiles en el patio de recreo. Me sentía orgullosa de él, orgullosa del ser humano que estaba convirtiéndose, sin saber que yo misma destruiría todo eso, que yo sería la que lo empujaría a la oscuridad. Pero incluso en esos años dorados, esos años que ahora brillan en mi memoria con una luz casi irreal, había pequeñas grietas que yo elegí no ver, pequeñas señales que ignoré porque reconocerlas hubiera significado admitir que algo no estaba del todo bien. Daniel era más sensible que otros niños de su edad, lloraba con facilidad cuando veía películas tristes, se preocupaba profundamente por los animales abandonados, pasaba horas dibujando en su cuaderno en lugar de jugar afuera con los otros niños. Roberto a veces comentaba que necesitaba endurecerse, que era demasiado blando, demasiado emocional para un varón, y yo lo defendía, decía que era solo una fase, que ya cambiaría cuando creciera. Recuerdo una vez cuando tenía 11 años, llegó a casa llorando porque unos niños en la escuela lo habían llamado raro, diferente, y yo lo abracé y le dije que no les hiciera caso, que ser diferente no era malo, pero en el fondo sentí una punzada de preocupación, una pequeña voz que me decía que tal vez Roberto tenía razón, que tal vez había algo en Daniel que necesitaba ser corregido, moldeado, normalizado. Cuando Daniel cumplió 13 años, comenzó a cambiar de maneras que yo no entendía completamente, de maneras que me inquietaban sin que pudiera explicar exactamente por qué. Se volvió más callado, más reservado,
Pasaba más tiempo encerrado en su habitación escuchando música que yo no reconocía, música extraña y melancólica que se filtraba por debajo de su puerta. Sus amigos cambiaron también. Los niños del equipo de fútbol fueron reemplazados por otros chicos que vestían diferente, que tenían el pelo largo, que usaban ropa negra y oscura. Roberto estaba preocupado, decía que Daniel se estaba juntando con malas influencias, que necesitábamos poner límites más estrictos, pero yo pensaba que era solo la adolescencia, esa fase difícil por la que todos pasan, esa búsqueda de identidad que requiere rebelión y experimentación. Discutíamos sobre esto frecuentemente, Roberto y yo. Él quería ser más duro, más estricto, y yo quería darle espacio, confiar en que encontraría su camino. Ahora me doy cuenta de que ninguno de los dos tenía razón, de que lo que Daniel necesitaba no era ni dureza ni libertad sino comprensión, aceptación, la seguridad de que lo amaríamos sin importar quién fuera, pero esa comprensión llegó demasiado tarde, décadas demasiado tarde. Las comidas familiares se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones forzadas. Daniel apenas hablaba durante la cena, respondía con monosílabos cuando le preguntábamos sobre su día, sobre la escuela, sobre sus amigos. Roberto se frustraba, le exigía que participara, que mostrara interés, y yo intervenía, trataba de suavizar la situación, de mantener la paz a cualquier costo. Recuerdo una noche en particular, Daniel tenía 14 años, cuando Roberto le preguntó por qué ya no jugaba fútbol, por qué había dejado el equipo, y Daniel simplemente se encogió de hombros y dijo que ya no le interesaba. Roberto se enojó, le dijo que era un perdedor, que estaba desperdiciando su potencial, y Daniel se levantó de la mesa sin pedir permiso y se encerró en su habitación. Yo fui tras él, toqué su puerta, le pedí que me dejara entrar, pero él me gritó que me fuera, que lo dejara en paz, y yo me quedé del otro lado de esa puerta cerrada sintiendo que estaba perdiendo a mi hijo pero sin saber cómo detenerlo, sin saber que el verdadero abismo todavía no se había abierto bajo nuestros pies. Fue alrededor de esa época cuando comencé a notar otras cosas, pequeños detalles que se acumulaban en mi mente como gotas de agua que eventualmente formarían un océano. Daniel pasaba mucho tiempo con un chico nuevo, Marcos, un muchacho delgado con pelo teñido de azul y múltiples perforaciones en las orejas. Venía a casa algunas veces y yo los veía en el jardín, sentados muy cerca uno del otro, hablando en voz baja, riendo de chistes que yo no entendía. Había algo en la forma en que se miraban, en la forma en que sus manos casi se tocaban pero no del todo, que me ponía nerviosa sin que pudiera explicar por qué. Una tarde los vi desde la ventana de la cocina, estaban sentados en los escalones del porche trasero, y Marcos tenía su cabeza apoyada en el hombro de Daniel, y Daniel le acariciaba el pelo con una ternura que me hizo sentir algo extraño en el estómago, algo entre miedo y náusea y negación. Me alejé de la ventana rápidamente, me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, que eran solo amigos, que así eran los chicos ahora, más expresivos, menos preocupados por las apariencias masculinas tradicionales. Pero las señales continuaron acumulándose, imposibles de ignorar completamente aunque yo intentara con todas mis fuerzas no verlas. Encontré un diario escondido debajo del colchón de Daniel cuando estaba limpiando su habitación, y aunque sabía que no debía leerlo, que era una invasión imperdonable de su privacidad, no pude resistir la tentación. Las páginas estaban llenas de poesía oscura y melancólica, de dibujos de chicos tomados de la mano, de confesiones sobre sentimientos que no podía compartir con nadie, sobre el miedo de ser diferente, sobre el terror de decepcionar a sus padres. Había una entrada en particular que decía: sé lo que soy, lo he sabido desde siempre, pero no puedo decírselo a mamá y papá, no puedo ver la decepción en sus ojos, no puedo perder su amor porque es lo único que me mantiene vivo. Leí esas palabras y sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Cerré el diario rápidamente, lo volví a esconder donde lo había encontrado, y salí de su habitación con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a estallar en el pecho. No le dije nada a Roberto sobre lo que había encontrado, no le dije nada a nadie. En cambio, comencé a observar a Daniel más de cerca, a buscar evidencia que confirmara o negara lo que el diario sugería. Lo veía interactuar con Marcos y con otros amigos, buscaba señales, pistas, confirmación de mis peores temores. Porque eran temores, eso era lo que sentía, no curiosidad ni preocupación amorosa sino miedo puro y primitivo. Había crecido en una familia católica conservadora, en una época y un lugar donde ciertas cosas simplemente no se discutían, no se aceptaban, no se toleraban.
Mi padre había sido un hombre duro, inflexible en sus creencias, y aunque yo había tratado de ser más abierta, más moderna, descubrí que esas creencias estaban más arraigadas en mí de lo que había pensado, que habían echado raíces profundas en mi psique y que cuando fueron desafiadas, reaccioné no con amor sino con rechazo, no con comprensión sino con horror. Las semanas pasaron y yo me volví obsesiva, revisaba su habitación cuando él no estaba, leía sus mensajes cuando dejaba el teléfono desatendido, escuchaba sus conversaciones telefónicas desde el otro lado de la puerta. Encontré cartas de Marcos, cartas que confirmaban lo que yo ya sabía pero no quería admitir, cartas llenas de palabras de amor, de promesas de estar juntos, de planes de escapar a un lugar donde pudieran ser ellos mismos sin miedo. Encontré fotografías escondidas en una caja en su armario, fotografías de Daniel y Marcos abrazados, besándose, mirándose con esa intensidad que solo el primer amor puede generar. Y con cada descubrimiento sentía como si algo dentro de mí se rompiera un poco más, como si la imagen que tenía de mi hijo, del futuro que había imaginado para él, se desmoronara como un castillo de arena bajo las olas del océano. Una noche, no pude más, la presión de guardar el secreto, de cargar sola con ese conocimiento, se volvió insoportable. Roberto estaba en la sala leyendo el periódico y yo me senté a su lado, con las manos entrelazadas en mi regazo, y le dije que necesitábamos hablar sobre Daniel. Me miró con esa expresión de preocupación cansada que había desarrollado en los últimos meses, como si supiera que cualquier conversación sobre nuestro hijo iba a terminar en frustración y desacuerdo. Le conté lo que había encontrado, las cartas, las fotografías, el diario, y mientras hablaba vi cómo su expresión cambiaba, cómo el color se drenaba de su rostro, cómo sus manos apretaban el periódico hasta arrugarlo. Cuando terminé de hablar, hubo un largo silencio, tan denso que podía sentirlo presionar contra mi piel, y luego Roberto dijo con una voz que no reconocí, una voz fría y dura como el acero: «Eso no es posible, no nuestro hijo, debe ser una fase, debe ser la influencia de ese chico, de ese Marcos». Y yo quise creerle, quise aferrarme a esa explicación porque era más fácil que enfrentar la verdad, pero en el fondo sabía que no era una fase, que no era influencia externa, que era simplemente quien Daniel era y siempre había sido. Esa noche no dormimos, Roberto y yo, nos quedamos despiertos en la cama, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. Él habló sobre llevar a Daniel a terapia, sobre encontrar un sacerdote que pudiera hablar con él, sobre alejarlo de Marcos y de esos amigos que consideraba malas influencias. Yo escuchaba sin decir mucho, sintiendo como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando esta conversación desde arriba, viendo a esta mujer que era yo pero que no reconocía, esta mujer que estaba considerando maneras de cambiar a su hijo, de arreglarlo, de hacerlo normal. En algún momento de la noche, Roberto se volvió hacia mí y me preguntó qué pensaba que deberíamos hacer, y yo, Dios me perdone, le dije que teníamos que actuar, que no podíamos dejar que esto continuara, que teníamos que salvar a nuestro hijo de sí mismo. No dije que lo amaba sin importar qué, no dije que lo aceptaría tal como era, no dije ninguna de las cosas que una madre debería decir. En cambio, elegí el miedo sobre el amor, elegí las expectativas sociales sobre la felicidad de mi hijo, elegí proteger mi propia imagen de familia perfecta sobre proteger a mi hijo. Los días siguientes fueron tensos, llenos de conversaciones susurradas entre Roberto y yo, de planes que hacíamos mientras Daniel estaba en la escuela. Decidimos confrontarlo, ponerlo todo sobre la mesa, darle la oportunidad de explicarse, aunque en el fondo ya habíamos decidido que cualquier explicación sería inaceptable, que cualquier verdad que no fuera la negación total sería rechazada. Esperamos hasta un domingo por la tarde, después del almuerzo, cuando Daniel estaba en su habitación haciendo tarea. Roberto fue a buscarlo, le dijo que bajara, que necesitábamos hablar, y yo vi el miedo instantáneo en los ojos de Daniel, esa comprensión inmediata de que algo malo estaba por suceder. Se sentó en el sofá frente a nosotros, con las manos apretadas entre las rodillas, y Roberto comenzó a hablar con esa voz formal y distante que usaba cuando estaba tratando de controlar su ira. Le preguntó sobre Marcos, sobre la naturaleza de su relación, sobre las cosas que habíamos encontrado, y Daniel se puso pálido, tan pálido que pensé que se iba a desmayar. Hubo un momento crucial que replaya en mi mente miles de veces desde entonces, en el que Daniel nos miró a ambos con los ojos llenos de lágrimas y preguntó con voz temblorosa si habíamos estado espiándolo, si habíamos leído su diario, si habíamos invadido su privacidad de esa manera. Y yo, en lugar de admitir lo que había hecho, en lugar de pedir perdón por esa violación de confianza, me puse a la defensiva,
Le dije que era mi derecho como madre saber qué estaba pasando en su vida, que él estaba viviendo bajo nuestro techo y que por lo tanto no tenía derecho a secretos. Vi cómo algo se rompía en sus ojos en ese momento, vi cómo la esperanza se apagaba como una vela en el viento, y todavía no me detuve, todavía no cambié de curso, todavía seguí adelante con esta terrible destrucción de todo lo que habíamos construido. Roberto le preguntó directamente si era homosexual, usando esa palabra como si fuera una enfermedad, un insulto, y Daniel, mi pobre Daniel, asintió con la cabeza porque era incapaz de mentir, porque incluso en ese momento de terror absoluto, tenía más integridad que sus propios padres. Lo que siguió fue una explosión de ira de Roberto, palabras dichas en el calor del momento pero que nunca podrían ser retiradas, palabras que cortaron como cuchillos y dejaron heridas que nunca sanarían. Le gritó que era una vergüenza, que había fallado como hijo, que había traicionado todas nuestras expectativas. Le dijo que eso no era natural, que era contra Dios, que necesitaba ayuda, que necesitaba arreglarse. Y yo, sentada ahí, no dije nada para detenerlo, no defendí a mi hijo, no me interpuse entre él y esa avalancha de rechazo y odio. Daniel lloraba abiertamente ahora, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, y trató de explicar, trató de decirnos que no había elegido ser así, que había luchado contra eso durante años, que había rezado para que cambiara, pero que no podía, que esto era quien era. Pero sus palabras se perdieron en el ruido de nuestra propia ira y miedo, en nuestro rechazo a aceptar una realidad que no encajaba con nuestras expectativas. Roberto le dio un ultimátum, le dijo que tenía que elegir, que o terminaba esa relación con Marcos, que iba a terapia para arreglarse, que se comportaba como un hijo normal, o que se fuera de nuestra casa, que no queríamos un hijo así. Y Daniel, con una valentía que no supe apreciar en ese momento, se puso de pie, se secó las lágrimas, y dijo con voz firme a pesar del temblor, «No voy a cambiar quién soy, no puedo cambiar quién soy, y si eso significa que ya no me quieren, entonces supongo que ya no tengo padres». Comenzó a caminar hacia las escaleras, hacia su habitación, y Roberto le gritó que no se atreviera a darle la espalda, pero Daniel siguió subiendo, cada paso una declaración de independencia, cada paso alejándolo más de nosotros. Roberto se volvió hacia mí, esperando que yo dijera algo, que interviniera, que suavizara la situación, pero yo estaba paralizada, atrapada entre el amor que sentía por mi hijo y el miedo de lo que su verdad significaba para nuestra familia, para nuestra reputación, para la imagen que teníamos de nosotros mismos. Esa noche Daniel empacó una maleta, metió toda la ropa que pudo, sus libros favoritos, las fotografías que quería conservar. Bajó las escaleras alrededor de las 10 de la noche, con la maleta en una mano y su mochila de la escuela en la otra. Roberto y yo estábamos en la sala. Habíamos estado sentados en silencio durante horas, cada uno esperando que el otro dijera algo, que alguien encontrara las palabras para arreglar este desastre que habíamos creado. Daniel se detuvo en la puerta de la sala y nos miró, y en sus ojos vi una mezcla de dolor, decepción y algo que tardé años en reconocer como lástima, lástima por nosotros, por nuestra incapacidad de amarlo incondicionalmente. Dijo en voz baja, «Voy a quedarme con Marcos y su familia. Ellos me aceptan tal como soy, me aman sin condiciones, algo que ustedes nunca pudieron hacer». Y yo, Dios mío, yo en lugar de levantarme, de correr hacia él, de abrazarlo y pedirle perdón, de decirle que lo amaba más que a mi propia vida, me quedé sentada y dije con una voz fría que no reconocí como mía, «Si te vas ahora, no vuelvas, esta puerta estará cerrada para ti para siempre». Vi cómo esas palabras lo golpeaban, como su cuerpo se tambaleaba como si hubiera recibido un golpe físico. Esperó, tal vez esperando que yo me retractara, que dijera que no lo decía en serio, pero yo mantuve mi rostro duro, mi expresión inflexible, porque en ese momento estaba más preocupada por tener razón, por mantener mi postura, por no parecer débil, que por el bienestar de mi único hijo. Roberto no dijo nada, solo se quedó mirando el periódico que tenía en las manos como si fuera lo más interesante del mundo, y Daniel finalmente asintió, una vez, lentamente, y se dio vuelta y salió por la puerta principal. Escuché el sonido de sus pasos en el camino de entrada, el chirrido de la puerta del jardín al abrirse y cerrarse, y luego silencio, un silencio tan profundo y completo que sentí como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Me quedé sentada en ese sofá, con las manos apretadas en mi regazo, y esperé a que Roberto dijera algo, a que me dijera que habíamos hecho lo correcto, que esto era por el bien de Daniel, pero él no dijo nada, solo se levantó y subió las escaleras hacia nuestra habitación, y yo me quedé sola en esa sala que de repente se sentía enorme y vacía. No dormí esa noche,
Me quedé despierta escuchando cada sonido, esperando que Daniel volviera, que tocara la puerta, que dijera que lo sentía, que había cambiado de opinión, pero la puerta nunca sonó, el teléfono nunca sonó, y cuando amaneció me di cuenta de que realmente se había ido, que había perdido a mi hijo por mi propia cobardía y prejuicio. Los días siguientes fueron como moverse a través de niebla espesa, todo se sentía irreal, distante, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Roberto y yo apenas nos hablábamos, cada uno atrapado en su propio dolor y culpa, aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo en voz alta. Yo iba a trabajar, hacía mis tareas, preparaba la cena, pero todo era mecánico, automático, como si fuera un robot siguiendo una programación. La habitación de Daniel permanecía cerrada, ninguno de los dos podía entrar ahí, enfrentar ese espacio vacío que había estado lleno de su presencia, de su energía, de su vida. Mercedes, mi amiga del trabajo, notó que algo estaba mal, me preguntó si todo estaba bien en casa, y yo le mentí, le dije que todo estaba perfecto, que Daniel estaba bien, que estaba quedándose con un amigo por unos días. Pero ella me conocía demasiado bien, veía a través de mis mentiras, y un día durante el almuerzo me tomó de la mano y me dijo que podía contarle cualquier cosa, que no me juzgaría, y casi se lo conté todo, casi dejé que las palabras salieran como un torrente, pero al final me tragué la verdad y cambié de tema, porque admitir lo que había hecho, admitir que había echado a mi hijo de mi casa por ser quien era, significaba enfrentar una verdad sobre mí misma que no estaba lista para enfrentar. Pasaron las semanas y no sabía nada de Daniel, no sabía dónde estaba exactamente, si estaba bien, si estaba comiendo, si estaba seguro. Pensé en llamar a la familia de Marcos, pero mi orgullo me lo impidió, no quería admitir que había cometido un error, que lo extrañaba desesperadamente, que la casa se sentía como una tumba sin él. Roberto se sumergió en el trabajo, salía más temprano y llegaba más tarde, encontrando cualquier excusa para no estar en casa, para no enfrentar el vacío que habíamos creado. Cuando estábamos juntos, la tensión era palpable, como un cable eléctrico a punto de explotar. Una noche, alrededor de 2 meses después de que Daniel se fuera, Roberto finalmente habló sobre él, preguntó si yo pensaba que deberíamos intentar contactarlo, ver cómo estaba, y yo, todavía aferrada a mi orgullo herido, dije que no, que él había tomado su decisión y nosotros habíamos tomado la nuestra, que teníamos que seguir adelante con nuestras vidas. Vi la decepción en los ojos de Roberto, tal vez esperaba que yo fuera más fuerte que él, que yo encontrara una manera de arreglar lo que habíamos roto, pero yo estaba tan perdida como él, tan paralizada por el miedo y la vergüenza que no podía ver más allá de mi propio dolor. Los meses se convirtieron en años, y la ausencia de Daniel se convirtió en una presencia constante en nuestra casa, como un fantasma que habitaba cada habitación, cada rincón. Desarrollamos rutinas alrededor de ese vacío, aprendimos a no mencionar su nombre, a no hablar del pasado, a fingir que nuestra familia siempre había sido solo nosotros dos. Pero la verdad era imposible de ignorar completamente. Estaba en las fotografías en las paredes que ya no mirábamos, en la habitación cerrada en el segundo piso, en las fechas importantes que pasaban sin celebración, en los momentos en que veíamos a familias completas en el parque o en el supermercado y sentíamos ese dolor agudo de lo que habíamos perdido. Roberto se volvió más callado, más distante, como si parte de él se hubiera ido con Daniel esa noche. Seguíamos viviendo juntos, compartiendo espacio, pero éramos como dos extraños que ocasionalmente se cruzaban en los pasillos, cada uno atrapado en su propio infierno privado. Intenté llenar el vacío con trabajo, con actividades, con cualquier cosa que me mantuviera ocupada y me impidiera pensar. Me ofrecí como voluntaria en la iglesia, organicé eventos escolares, me uní a un club de lectura, pero nada funcionaba, nada podía llenar ese agujero en mi corazón donde Daniel había estado. Por las noches, cuando Roberto ya estaba dormido, a veces me levantaba y caminaba hasta la habitación de Daniel, ponía mi mano en la puerta pero nunca la abría, porque sabía que si entraba, si veía su cama vacía, sus pósters en las paredes, sus cosas abandonadas, me derrumbaría completamente y tal vez nunca podría recomponerme. Mercedes eventualmente dejó de preguntar sobre Daniel, entendió que era un tema prohibido, pero a veces la sorprendía mirándome con una expresión de preocupación, de lástima, y yo desviaba la mirada porque no podía soportar ver la compasión en sus ojos, no podía soportar admitir que necesitaba ayuda, que estaba ahogándome en mi propio dolor y culpa. Pasaron 5 años, 5 años sin una palabra de Daniel, sin saber si estaba vivo o muerto, si era feliz o estaba sufriendo, si nos odiaba o simplemente nos había olvidado.
En mi cabeza había construido 1000 escenarios diferentes. A veces lo imaginaba viviendo una vida maravillosa, exitoso y feliz, rodeado de gente que lo amaba tal como era, y esos pensamientos me traían un alivio extraño mezclado con celos amargos. Otras veces lo imaginaba solo y asustado, arrepentido de haberse ido, esperando que lo llamáramos, que le pidiéramos que volviera, y esos pensamientos me llenaban de una urgencia desesperada de encontrarlo, de traerlo de vuelta. Pero mi orgullo siempre ganaba, mi miedo a admitir que había estado equivocada siempre era más fuerte que mi necesidad de verlo. Roberto desarrolló problemas de salud, presión alta, problemas del corazón. El médico dijo que era estrés, que necesitaba encontrar maneras de relajarse, pero ¿cómo podía relajarse cuando cargaba el peso de haber perdido a su único hijo, cuando cada latido de su corazón era un recordatorio de lo que había destruido? Una tarde de otoño, estaba en el supermercado comprando verduras cuando vi a alguien que se parecía a Daniel, un joven de unos 23 años con el mismo color de pelo, la misma forma de caminar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un ataque. Dejé caer la bolsa de tomates que tenía en las manos y corrí hacia él, lo llamé por su nombre, y cuando se dio vuelta vi que era un extraño, alguien que no se parecía a Daniel en absoluto excepto en mi imaginación desesperada. El chico me miró confundido, asustado incluso, y yo murmuré una disculpa y salí corriendo del supermercado, dejando mi carrito lleno de compras abandonado en el pasillo. Me senté en mi auto en el estacionamiento y lloré por primera vez en años. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había destruido, por la madre que había fallado en ser, por el amor que había sido demasiado cobarde para dar. Esa noche le conté a Roberto lo que había pasado en el supermercado, y para mi sorpresa, él también comenzó a llorar. Este hombre duro que nunca mostraba emociones se derrumbó frente a mí y admitió que él también veía a Daniel en todas partes, que también lo extrañaba con una intensidad que lo estaba matando por dentro. Hablamos por primera vez en años, realmente hablamos. Sobre nuestro arrepentimiento, sobre nuestro dolor, sobre cómo habíamos dejado que el miedo y el prejuicio destruyeran lo más importante en nuestras vidas. Roberto dijo que quería encontrar a Daniel, que quería pedirle perdón, que quería intentar arreglar lo que habíamos roto, y yo estuve de acuerdo, pero ninguno de los dos sabía cómo empezar, cómo encontrar a alguien que claramente no quería ser encontrado, que había construido una nueva vida sin nosotros. Contactamos a la familia de Marcos, pero nos dijeron que Daniel se había mudado años atrás, que no sabían dónde estaba, que Marcos y él habían terminado su relación y perdido contacto. Era como si Daniel hubiera desaparecido completamente, como si hubiera sido borrado de la existencia, y tal vez eso era exactamente lo que queríamos lograr cuando lo echamos de nuestra casa, borrarlo, hacer como si nunca hubiera existido. Roberto contrató a un investigador privado, gastamos ahorros que no podíamos permitirnos gastar, pero el investigador no encontró nada, o al menos nada que Daniel quisiera que encontráramos. Dijo que había evidencia de que Daniel había cambiado su nombre, que había cortado todos los lazos con su vida anterior, que había construido una identidad completamente nueva. Esa información fue devastadora, la confirmación de que nuestro hijo nos había borrado de su vida tan completamente como nosotros habíamos intentado borrarlo de la nuestra, y la ironía cruel de esa situación no se me escapó. Roberto se deprimió profundamente después de eso, dejó de comer bien, dejó de cuidarse, y su salud se deterioró rápidamente. Los médicos dijeron que su corazón estaba débil, que necesitaba reducir el estrés, pero ¿cómo podía reducir el estrés cuando el peso de la culpa era tan pesado que apenas podía respirar bajo él? 10 años después de que Daniel se fue, Roberto murió de un infarto masivo una mañana de martes mientras se preparaba para ir al trabajo. Lo encontré en el baño, desplomado en el suelo, con los ojos abiertos mirando al techo como si hubiera visto algo terrible en sus últimos momentos. Los paramédicos dijeron que había sido instantáneo, que no había sufrido, pero yo sabía la verdad, sabía que Roberto había estado sufriendo durante 10 años, que cada día había sido una agonía de arrepentimiento y culpa, y que su corazón finalmente se había rendido bajo el peso de todo ese dolor. En el funeral, me senté en la primera fila de la iglesia, rodeada de gente que expresaba sus condolencias, que me decía que Roberto había sido un buen hombre, y yo asentía mecánicamente mientras miraba el ataúd cerrado y pensaba en lo irónico que era que toda esta gente estuviera aquí despidiéndose de él, pero la única persona cuya presencia realmente importaba, la única persona que Roberto realmente quería que estuviera ahí, estaba ausente porque nosotros lo habíamos alejado. Intenté encontrar a Daniel para decirle que su padre había muerto, sentía que tenía derecho a saberlo, a despedirse si quería,
pero todos mis intentos fueron inútiles. Publiqué el obituario en el periódico con la esperanza de que lo viera, dejé mensajes en todas partes donde pensé que podría estar, pero no hubo respuesta, solo silencio, ese silencio terrible que se había convertido en la banda sonora de mi vida. El día del funeral seguí mirando hacia la puerta de la iglesia, esperando contra toda esperanza que Daniel apareciera, que hubiera visto el obituario, que viniera a despedirse de su padre a pesar de todo, pero la misa terminó y él nunca llegó, y tuve que aceptar que mi hijo realmente se había ido para siempre, que lo había perdido tan completamente como si también hubiera muerto. Después del funeral, volví a una casa que ahora estaba completamente vacía, sin Roberto, sin Daniel, solo yo y los fantasmas de todas mis decisiones terribles, y por primera vez en mi vida consideré seriamente si valía la pena seguir viviendo, si había algún punto en continuar cuando todo lo que había amado estaba perdido. Los meses después de la muerte de Roberto fueron los más oscuros de mi vida. Me hundí en una depresión tan profunda que apenas podía levantarme de la cama por las mañanas. Mercedes venía a visitarme, traía comida que yo no comía, me rogaba que buscara ayuda profesional, pero yo la rechazaba, le decía que estaba bien, que solo necesitaba tiempo, cuando la verdad era que no quería estar bien, que sentía que merecía este sufrimiento, que era mi penitencia por lo que le había hecho a Daniel. Dejé de ir a trabajar, dejé de salir de casa excepto para lo absolutamente necesario, dejé de cuidarme de cualquier manera significativa. La casa se deterioró a mi alrededor, platos sucios se acumulaban en el fregadero, la ropa sin lavar se amontonaba en el piso, el jardín que Roberto había cuidado con tanto amor se convirtió en una jungla salvaje. Pasaba los días sentada en el sofá mirando fotografías viejas, tocando los rostros en las imágenes como si pudiera traerlos de vuelta a la vida a través del contacto, hablando en voz alta con personas que ya no estaban, perdiendo lentamente la cordura en esa casa silenciosa y vacía. Fue durante uno de esos días oscuros, aproximadamente un año después de la muerte de Roberto, cuando recibí una llamada que cambiaría todo. Era de un hospital en la ciudad, una enfermera con voz profesional pero amable me preguntó si yo era la madre de Daniel Rodríguez, y mi corazón se detuvo, literalmente sentí como si dejara de latir por un momento. Con voz temblorosa le dije que sí, que era su madre, y ella me dijo que Daniel había sido ingresado en el hospital, que había estado en un accidente automovilístico grave, que estaba en cuidados intensivos, que su condición era crítica. Me preguntó si podía ir al hospital inmediatamente, si era su pariente más cercano, y yo le dije que sí, que iría de inmediato, aunque parte de mí se preguntaba si Daniel querría verme, si después de todos estos años yo tenía derecho a estar a su lado. Colgué el teléfono y me quedé paralizada por un momento, procesando la información, sintiendo una mezcla de terror absoluto ante la posibilidad de perder a Daniel para siempre y un alivio extraño de finalmente saber dónde estaba, de tener una razón legítima para verlo después de tantos años. Conduje al hospital en un estado de shock, apenas consciente del tráfico a mi alrededor, con las manos agarrando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. En mi cabeza repetía una oración que no había dicho en años, rogándole a Dios que salvara a mi hijo, prometiendo que si sobrevivía haría cualquier cosa, sería mejor, lo amaría como debía haberlo amado desde el principio. Llegué al hospital y corrí hacia la recepción, les di el nombre de Daniel, y me dirigieron al tercer piso, a la unidad de cuidados intensivos. El elevador subió tan lentamente que pensé que me volvería loca. Cada segundo era una eternidad, cada piso que pasábamos era una tortura. Cuando finalmente llegué a la unidad de cuidados intensivos, una doctora joven me interceptó, me llevó a una sala privada, y con expresión seria me explicó la situación. Daniel había sido atropellado por un conductor ebrio, había sufrido trauma craneal severo, múltiples fracturas, daño interno extenso, habían hecho todo lo posible pero su condición era crítica. Las próximas 24 horas serían decisivas. Le pregunté si podía verlo y ella asintió, pero me advirtió que estaba conectado a muchas máquinas, que su apariencia podría ser impactante, que debía prepararme. Nada podría haberme preparado para lo que vi cuando entré a esa habitación. Mi hijo, mi Daniel, estaba en esa cama de hospital conectado a tubos y cables, con su rostro tan hinchado y magullado que apenas lo reconocí, con el sonido constante de las máquinas monitoreando cada latido de su corazón, cada respiración que el ventilador forzaba dentro de sus pulmones. Me acerqué a la cama con las piernas temblorosas, tomé su mano con cuidado de no desconectar ningún cable, y comencé a llorar, sollozos profundos que salían desde lo más profundo de mi ser. Le hablé, le dije que lo sentía, que había sido una tonta, que había dejado que el miedo destruyera el amor,
que si pudiera retroceder el tiempo haría todo diferente, que lo amaba más que a mi propia vida, que por favor no me dejara, que no podía perderlo ahora que finalmente lo había encontrado. Pasé esos primeros días en el hospital sin moverme de su lado, durmiendo en una silla incómoda junto a su cama, comiendo solo cuando las enfermeras insistían, sin salir de esa habitación excepto cuando me obligaban durante los procedimientos médicos. Las enfermeras fueron amables, me traían café, me ofrecían mantas, me actualizaban constantemente sobre su condición aunque los cambios fueran mínimos. Fue durante uno de esos días, mientras estaba sentada junto a su cama sosteniendo su mano, cuando un hombre entró a la habitación, un hombre de aproximadamente la edad de Daniel, alto y delgado con cabello oscuro y ojos amables llenos de preocupación. Se detuvo cuando me vio, claramente sorprendido de encontrar a alguien ahí, y preguntó con voz cautelosa quién era yo. Le dije que era la madre de Daniel, y vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de una mezcla de reconocimiento y algo que parecía ira contenida. Se presentó como Javier, dijo que era la pareja de Daniel, que habían estado juntos durante los últimos 8 años, que vivían juntos, que eran una familia. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, la confirmación de que Daniel había construido una vida completa sin mí, que había encontrado amor, había creado una familia, había sido feliz, todo mientras yo me consumía en mi propia miseria y arrepentimiento. Javier se acercó a la cama del otro lado, tomó la otra mano de Daniel, y comenzó a hablarle con una ternura que me rompió el corazón. Le dijo que estaba ahí, que todo estaría bien, que tenía que luchar, que lo necesitaba. Observé la forma en que tocaba a Daniel, con tanto amor y cuidado, y me di cuenta de que este hombre conocía a mi hijo de maneras que yo nunca conocí, que había estado presente para él de maneras que yo nunca estuve, que había sido la familia que nosotros nos negamos a ser. Javier me miró con expresión dura y preguntó directamente por qué estaba ahí. Después de todos estos años, después de haberlo echado de mi vida, ¿qué derecho tenía estar junto a su cama ahora? Y no tuve respuesta, porque tenía razón, no tenía ningún derecho. Pero tampoco podía irme, no podía dejarlo de nuevo, no cuando finalmente tenía la oportunidad de estar cerca de él. Los días pasaron y Daniel permanecía en coma. Los médicos decían que su cuerpo estaba luchando, que había momentos de actividad cerebral que sugerían que podía escucharnos, que debíamos seguir hablándole, mantenerlo conectado con razones para despertar. Javier y yo desarrollamos una rutina incómoda, turnándonos junto a su cama, hablándole sobre diferentes cosas, compartiendo el espacio pero manteniendo una distancia emocional. Lentamente, a través de conversaciones fragmentadas durante esos largos días en el hospital, comencé a conocer la vida que Daniel había construido. Javier me contó que Daniel había estudiado diseño gráfico, que tenía su propio negocio exitoso, que era querido por todos sus amigos, que era generoso y amable y todo lo que yo siempre supe que podía ser. Me mostró fotografías en su teléfono, imágenes de Daniel sonriendo, feliz, rodeado de amigos, viajando a lugares hermosos, viviendo una vida plena y auténtica. Cada imagen era como un cuchillo en mi corazón porque confirmaba lo que yo ya sabía, que Daniel no me necesitaba para ser feliz, que había prosperado sin mí, que mi ausencia no había sido la tragedia que yo había imaginado sino más bien una liberación. Una tarde, después de casi 2 semanas en el hospital, Javier finalmente bajó la guardia un poco. Estábamos los dos en la habitación, era tarde en la noche, y él comenzó a hablar sobre cómo había conocido a Daniel, sobre los primeros años de su relación cuando Daniel todavía cargaba el trauma de haber sido rechazado por su familia. Me dijo que Daniel había tenido pesadillas durante años, que despertaba gritando, reviviendo esa noche cuando lo echamos de casa, que había necesitado terapia intensiva para procesar el abandono, para aprender a confiar en el amor de nuevo. Me contó sobre las veces que Daniel había querido contactarnos, especialmente cuando Roberto murió, cómo había estado parado afuera de la iglesia durante el funeral pero no había podido entrar, cómo había llorado durante días después, lamentando no haber tenido la oportunidad de despedirse de su padre, de decirle que a pesar de todo, todavía lo amaba. Cada palabra que Javier decía era como ácido en heridas abiertas, la confirmación del daño profundo e irreparable que había causado, del dolor que había infligido en la persona que más amaba en el mundo. Le pregunté a Javier por qué Daniel no había entrado al funeral, por qué no se había acercado a mí entonces, y él me miró con una mezcla de incredulidad y lástima. Me dijo que Daniel había visto mi rostro ese día, había visto cómo yo miraba a la gente en el funeral, cómo mantenía esa fachada perfecta de viuda afligida, y había sabido que yo no estaba lista para verlo, que mi orgullo todavía era más fuerte que mi amor,
que probablemente lo rechazaría de nuevo y él no podía sobrevivir otro rechazo. Esas palabras me destrozaron porque sabía que eran verdad. Sabía que si Daniel hubiera aparecido en el funeral, mi primera reacción probablemente hubiera sido de vergüenza, de preocupación por lo que la gente pensaría, no de alegría por verlo. Javier me dijo que Daniel había construido una vida donde era amado y aceptado, donde no tenía que esconderse o fingir ser alguien que no era, y que aunque parte de él siempre había deseado la reconciliación con su familia, había aprendido a vivir sin esa validación, había encontrado su valor en otros lugares. Fue en ese momento, sentada en esa habitación de hospital escuchando a este hombre que amaba a mi hijo de maneras que yo nunca pude, cuando finalmente enfrenté la verdad completa de lo que había hecho. No había echado a Daniel de mi casa para protegerlo o para ayudarlo, lo había echado para protegerme a mí misma, para proteger mi imagen, mis creencias cómodas, mi visión estrecha de cómo debía ser el mundo. Había elegido mi propio confort sobre su felicidad, mi orgullo sobre su bienestar, mi miedo sobre su vida. Y ahora él estaba aquí, luchando por su vida, y yo finalmente tenía que admitir que si moría, si no despertaba de este coma, la última memoria que tendría de mí sería esa noche terrible cuando le dije que no volviera, cuando cerré la puerta en su cara, cuando elegí el rechazo sobre el amor. Esa realización fue tan devastadora que literalmente me doblé sobre mí misma, sollozando tan fuerte que Javier, a pesar de su propia ira hacia mí, se acercó y puso una mano en mi hombro, ofreciendo consuelo que yo no merecía. En la tercera semana, los médicos comenzaron a hablar sobre decisiones difíciles, sobre cuánto tiempo podíamos mantener a Daniel en soporte vital, sobre la posibilidad de que incluso si despertaba, el daño cerebral podría ser permanente. Javier estaba destrozado, se negaba a considerar desconectar las máquinas, decía que Daniel era un luchador, que necesitaba más tiempo. Yo estaba de acuerdo, aunque sabía que mi opinión no debería importar, que Javier era su familia real, que él tenía más derecho que yo a tomar estas decisiones. Fue durante una de esas conversaciones difíciles con los médicos cuando sucedió algo inesperado. Había otras personas en la sala de espera, amigos de Daniel que habían venido a visitarlo, y entre ellos había una mujer mayor, elegante, con cabello gris perfectamente peinado y ojos amables. Se acercó a mí y se presentó como Elena, dijo que era la madre de Javier, que conocía a Daniel desde hacía años, que lo consideraba como un hijo. Hablamos durante un rato. Ella me contó historias sobre Daniel, sobre cómo había sido parte de su familia, cómo pasaba las Navidades con ellos, cómo la llamaba mamá Elena y cómo ella lo había acogido con el amor incondicional que yo le había negado. Cada historia era hermosa y dolorosa al mismo tiempo, confirmación de que Daniel había encontrado la familia que necesitaba, pero también un recordatorio constante de lo que yo había perdido, de los momentos que nunca podría recuperar. Elena fue amable conmigo a pesar de conocer mi historia, a pesar de saber lo que le había hecho a Daniel. Me dijo algo que nunca olvidaré. El amor verdadero no es sobre aceptar solo las partes de alguien que son fáciles de amar, es sobre amar completamente, incluso las partes que no entendemos, especialmente las partes que nos asustan. Daniel merece ese tipo de amor, y lamento que no lo recibiera de ti cuando más lo necesitaba, pero lo recibió de nosotros, de Javier, de sus amigos, y eso lo salvó, eso le permitió convertirse en el hombre maravilloso que es hoy. Esa noche, sola en la habitación de Daniel mientras Javier había ido a casa a ducharse y descansar, me senté junto a su cama y le hablé de verdad por primera vez. Le conté todo, toda mi historia, toda mi verdad, sin excusas, sin justificaciones. Le dije que había sido una cobarde, que había dejado que el miedo y el prejuicio destruyeran lo más importante en mi vida, que había pasado los últimos 28 años viviendo en un infierno de mi propia creación, que Roberto había muerto con el corazón roto por lo que habíamos hecho, que no había un solo día en que no pensara en él, en que no me arrepintiera de esas palabras terribles que le había dicho. Le dije que lo amaba, que siempre lo había amado incluso cuando no pude demostrarlo, que era la mejor cosa que me había pasado en la vida y que yo había sido demasiado estúpida, demasiado ciega para verlo. Le rogué que despertara, que me diera una oportunidad de ser la madre que debía haber sido, que me permitiera pasar el resto de mi vida tratando de compensar el daño que había causado, aunque sabía que nunca podría ser suficiente, que algunas heridas nunca sanan completamente. Y entonces, como si me hubiera estado esperando, como si hubiera necesitado escuchar esas palabras, sus dedos se movieron en mi mano. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero lo sentí, y mi corazón se aceleró. Llamé a las enfermeras, vinieron corriendo, revisaron sus signos vitales, ajustaron las máquinas,
y me dijeron que había mostrado actividad cerebral aumentada, que era una buena señal, que debía seguir hablándole. Llamé a Javier, le dije que viniera inmediatamente, y cuando llegó, ambos nos quedamos junto a la cama, cada uno sosteniendo una mano de Daniel, hablándole, animándolo, rogándole que volviera con nosotros. Los médicos vinieron, hicieron pruebas, y confirmaron que Daniel estaba comenzando a despertar del coma, que su cerebro estaba respondiendo a estímulos, que había esperanza real de recuperación. Tomó otros 3 días de espera angustiosa, pero finalmente Daniel abrió los ojos. Estaba confundido, desorientado, el tubo de respiración todavía en su garganta le impedía hablar, pero sus ojos se movieron por la habitación hasta que encontraron a Javier, y vi el alivio instantáneo en su expresión, el amor puro en esa mirada. Luego sus ojos se movieron y me encontraron a mí, parada del otro lado de la cama, y vi shock, confusión, y algo que podría haber sido miedo. Quise acercarme, quise tocarlo, pero me quedé paralizada, consciente de que no tenía derecho, de que mi presencia podría ser no deseada. Javier le habló suavemente, le explicó dónde estaba, qué había pasado, y luego, con cuidado, mencionó que yo estaba ahí, que había estado ahí desde el principio, que había estado esperando que despertara. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas, y no supe si era por dolor físico o emocional, pero las lágrimas rodaron por sus mejillas magulladas y yo sentí como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos más pequeños. Los médicos entraron y nos pidieron que saliéramos mientras lo evaluaban, y Javier y yo nos quedamos en el pasillo, exhaustos, aliviados, asustados de lo que vendría después. Cuando finalmente nos dejaron volver a entrar, habían removido el tubo de respiración y Daniel podía hablar, aunque su voz era ronca y débil. Javier se acercó primero, tomó su mano, le besó la frente, y Daniel sonrió, una sonrisa pequeña y dolorosa pero real. Luego Daniel me miró y dijo con voz apenas audible, «Mamá», solo esa palabra, pero cargada con 28 años de dolor, de anhelo, de preguntas sin respuesta. Me acerqué lentamente, con las manos temblorosas, y le dije que lo sentía tanto, que había sido una tonta, que no merecía su perdón pero que lo estaba rogando de todas formas. Daniel cerró los ojos, las lágrimas seguían cayendo, y dijo, «Pasé años esperando que vinieras a buscarme, años esperando que dijeras que habías cometido un error, que me querías de vuelta. Construí una vida nueva porque tenía que sobrevivir, pero siempre hubo un agujero donde deberías haber estado». Esas palabras me destrozaron porque confirmaban lo que ya sabía, que mi ausencia había dejado una marca permanente, que el daño que había causado era real y profundo. Le dije que lo entendía, que no esperaba que me perdonara, que solo quería que supiera que lo amaba, que siempre lo había amado, que había sido mi miedo y mi ignorancia los que habían destruido todo, no la falta de amor. Daniel abrió los ojos y me miró con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada, pero me obligué a mantener el contacto visual, a no esconderme de la verdad de lo que había hecho. Él dijo, ¿sabes lo que fue crecer pensando que el amor de tu madre era condicional? ¿Sabes lo que fue darme cuenta de que había algo tan fundamentalmente malo en mí que ni siquiera mi propia madre podía amarme? Me tomó años de terapia entender que el problema no era yo, que el problema era tu incapacidad de ver más allá de tus propios miedos y prejuicios. Cada palabra era merecida, cada acusación era verdad, y yo las recibí todas sin defenderme, sin hacer excusas, porque no había excusas para lo que había hecho. Javier estaba de pie al lado de Daniel, su mano en el hombro de Daniel en un gesto protector, y yo podía ver que estaba evaluando si mi presencia estaba haciendo más daño que bien, si debería pedirme que me fuera. Pero Daniel continuó hablando, su voz ganando un poco más de fuerza. Papá vino al funeral, ¿sabes? Estuve ahí, afuera de la iglesia, y lo vi. Quise entrar, quise despedirme, pero tenía demasiado miedo de que me rechazaras de nuevo, de que me echaras incluso en el funeral de mi propio padre. Así que me quedé afuera, en la lluvia, llorando, mientras todos los demás le decían adiós. La imagen de Daniel parado afuera de la iglesia, solo en la lluvia, mientras yo estaba adentro rodeada de gente, fue tan devastadora que literalmente me tambaleé. Tuve que agarrarme de la baranda de la cama para no caer. Le pregunté por qué no había entrado, por qué no se había acercado a mí entonces, y él dijo, «Porque vi tu cara, mamá. Vi cómo estabas actuando, cómo estabas manteniendo esa imagen perfecta de viuda respetable, y supe que mi presencia destruiría esa imagen, que te avergonzaría frente a toda esa gente. Y no podía hacerte eso, incluso después de todo, incluso después de que me habías rechazado,
todavía me preocupaba por tus sentimientos más que por los míos propios. Esa confesión fue como un cuchillo en mi corazón porque revelaba la profundidad de su amor por mí, un amor que yo no había merecido, que había traicionado de la manera más cruel posible. Le dije que deseaba poder retroceder el tiempo, que deseaba poder ser la madre que necesitaba, pero él sacudió la cabeza y dijo, no puedes retroceder el tiempo, mamá. No puedes deshacer 28 años de ausencia. Lo que puedes hacer es decidir quién quieres ser de ahora en adelante, si quieres ser parte de mi vida real, de mi vida como realmente es, o si solo quieres la versión de mí que encaja en tu visión de cómo debería ser. Esa era la pregunta real, la pregunta que importaba, y yo sabía que mi respuesta determinaría todo. Miré a Javier, este hombre que había amado a mi hijo cuando yo no pude, que había sido la familia que yo me negué a ser, y luego miré a Daniel, mi hijo, este hombre valiente y hermoso que había sobrevivido a pesar de mí, no gracias a mí. Y dije con toda la sinceridad que pude reunir, quiero conocer al Daniel real, quiero ser parte de tu vida real, con Javier, con tus amigos, con todo lo que eres. No espero que me perdones inmediatamente, no espero que olvidemos el pasado, pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de ser la madre que debía haber sido desde el principio. Daniel me miró durante un largo momento, sus ojos buscando en mi rostro alguna señal de sinceridad, de verdad, y luego asintió lentamente. Será difícil, dijo. Habrá momentos en que querrás retroceder, en que tu incomodidad será más fuerte que tu amor. ¿Estás lista para eso? ¿Estás lista para hacer el trabajo real de desaprender todo lo que te enseñaron, de enfrentar tus propios prejuicios, de ser incómoda? Le dije que sí, que estaba lista, aunque honestamente no sabía si era verdad. No sabía si era lo suficientemente fuerte, pero sabía que tenía que intentarlo, que esta era mi última oportunidad y no podía desperdiciarla. Javier habló por primera vez desde que Daniel había despertado, dijo que apoyaría cualquier decisión que Daniel tomara, pero que si yo iba a ser parte de sus vidas, necesitaba entender que él no era solo el novio de Daniel, era su esposo, que se habían casado 2 años atrás en una ceremonia hermosa rodeados de gente que los amaba. Esa revelación me golpeó con una mezcla de alegría y dolor. Alegría de que Daniel hubiera encontrado ese tipo de amor y compromiso, dolor de que yo me había perdido ese momento crucial, que no había estado ahí para ver a mi hijo casarse, para celebrar su felicidad. Les pregunté si tenían fotografías de la boda y Javier, después de mirar a Daniel para confirmación, sacó su teléfono y me mostró. Las imágenes eran hermosas, Daniel y Javier en trajes elegantes, sonriendo con una felicidad tan pura que era casi dolorosa de ver. Había fotos de ellos bailando, cortando el pastel, rodeados de amigos y familia, y en cada imagen se veía el amor, la alegría, la celebración de 2 personas que habían encontrado su lugar en el mundo. Había una foto en particular donde Daniel estaba mirando directamente a la cámara, y en sus ojos podía ver una pequeña tristeza mezclada con la felicidad, y supe que en ese momento había estado pensando en nosotros, en Roberto y en mí, en el hecho de que no estábamos ahí para compartir ese día con él. Le devolví el teléfono a Javier con las manos temblorosas y les dije que era hermoso, que se veía tan feliz, que lamentaba profundamente haberme perdido ese momento. Daniel dijo con voz suave, yo también lamenté que no estuvieras ahí, durante mucho tiempo pensé en invitarte, en darte otra oportunidad, pero Javier me convenció de que no estabas lista, de que probablemente rechazarías la invitación y eso me rompería el corazón de nuevo. Tenía razón. Los días siguientes fueron un proceso de sanación tanto física como emocional. Daniel progresó rápidamente, los médicos estaban impresionados con su recuperación, dijeron que había tenido suerte, que el daño podría haber sido mucho peor. Yo iba al hospital todos los días, a veces solo me sentaba en la esquina de la habitación mientras Javier y Daniel hablaban, otras veces Daniel me invitaba a acercarme, a participar en la conversación. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a conocernos de nuevo, o más bien, yo comencé a conocer al hombre en que se había convertido. Me habló sobre su negocio, sobre sus amigos, sobre su vida con Javier, y yo escuchaba ávidamente, memorizando cada detalle, tratando de llenar 28 años de ausencia con estas conversaciones. Conocí a sus amigos cuando venían a visitarlo, y todos eran amables pero cautelosos conmigo, claramente protectores de Daniel, evaluando si yo era una amenaza o una adición genuina a su vida. Elena, la madre de Javier, vino a visitarnos una tarde y trajo comida casera para todos. Se sentó junto a mí y me habló sobre lo que significaría realmente ser parte de la vida de Daniel, sobre los desafíos que enfrentaría,
sobre la importancia de ser consistente, de no prometer cosas que no podía cumplir. Me dijo que Daniel había sido herido profundamente y que aunque estaba dispuesto a darme una oportunidad, yo necesitaba entender que la confianza se construye lentamente, que no podía esperar que las cosas volvieran a ser como antes porque nunca habían sido buenas antes. Me ofreció su apoyo, dijo que si necesitaba hablar, si necesitaba ayuda para entender o procesar cosas, ella estaría ahí, porque al final del día, ambas amábamos a Daniel y queríamos lo mejor para él. Esa conversación fue un punto de inflexión para mí, la comprensión de que esto no se trataba de mi redención o mi necesidad de perdón, se trataba de Daniel y de lo que él necesitaba, y si yo realmente lo amaba, tenía que poner sus necesidades por encima de las mías, algo que nunca había hecho antes. Después de 3 semanas en el hospital, Daniel fue dado de alta. Javier lo llevó a casa, a su casa, ese hogar que habían construido juntos, y yo volví a mi casa vacía y solitaria. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía el número de teléfono de Daniel, tenía permiso para llamar, para visitarlos cuando me invitaran, tenía una conexión frágil pero real con mi hijo. Los primeros meses fueron difíciles, llenos de momentos incómodos, de conversaciones que tocaban heridas viejas, de silencios que hablaban más fuerte que las palabras. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a construir algo nuevo, no una recuperación del pasado sino la creación de algo completamente diferente. Daniel me invitó a cenar en su casa, y conocí su hogar, vi las fotografías en las paredes de su vida sin mí, vi el amor y el cuidado con que habían construido ese espacio. Javier cocinó una comida deliciosa y los 3 nos sentamos a la mesa, y aunque fue incómodo al principio, eventualmente la conversación fluyó, y por primera vez en 28 años, compartí una comida con mi hijo. Comencé a ir a terapia, algo que debía haber hecho décadas atrás, y trabajé en desaprender todos los prejuicios y miedos que habían destruido mi relación con Daniel. Fue un proceso doloroso, enfrentar las verdades feas sobre mí misma, sobre cómo había elegido la comodidad de mis creencias sobre el bienestar de mi hijo, pero era necesario si realmente quería cambiar. Le conté a Daniel sobre la terapia, sobre el trabajo que estaba haciendo, y vi algo en sus ojos, tal vez respeto, tal vez esperanza, tal vez solo el reconocimiento de que estaba tratando de ser mejor. Me invitaron a eventos familiares, a cenas con amigos, y aunque al principio me sentía fuera de lugar, como una intrusa en la vida que Daniel había construido sin mí, gradualmente comencé a encontrar mi lugar, no como la madre que había sido sino como alguien nuevo, alguien que estaba aprendiendo a amar sin condiciones, sin expectativas, sin miedo. Un día, casi 6 meses después del accidente, Daniel me llamó y me pidió que viniera a su casa, dijo que tenía algo que mostrarme. Cuando llegué, me llevó a una habitación que habían estado usando como oficina, y me mostró que la habían transformado. Las paredes estaban pintadas de un suave color azul, había una cama nueva, un armario, decoración simple pero acogedora. Me dijo que habían decidido convertirla en una habitación de huéspedes, específicamente para mí, para que cuando los visitara no tuviera que conducir de vuelta a mi casa tarde en la noche, para que tuviera un lugar en su hogar. Esa simple acción, ese gesto de incluirme en su espacio, en su vida, me hizo llorar, llorar de gratitud, de alivio, de la comprensión de que tal vez, solo tal vez, realmente tendría una segunda oportunidad con mi hijo. Pero la verdadera prueba vino unos meses después, cuando Daniel y Javier me invitaron a una cena familiar grande, una reunión de todos sus amigos cercanos y familia elegida para celebrar el cumpleaños de Daniel. Era la primera vez que estaría en un evento tan grande con ellos, rodeada de toda la gente que había sido su familia cuando yo no pude serlo. Estaba aterrorizada, segura de que todos me juzgarían, de que me verían como la madre terrible que había abandonado a su hijo, pero Daniel insistió en que quería que estuviera ahí, que era importante para él. La noche de la fiesta llegué temprano para ayudar con los preparativos, y Elena ya estaba ahí, dirigiendo la cocina con la eficiencia de alguien que ha organizado 1000 cenas familiares. Me dio tareas simples, me incluyó en las preparaciones, y lentamente mi nerviosismo comenzó a disminuir. Cuando los invitados comenzaron a llegar, fui presentada simplemente como la madre de Daniel, sin explicaciones, sin drama, solo como otro miembro de la familia. Algunos claramente sabían mi historia, podía verlo en sus ojos, en la forma en que me evaluaban, pero fueron corteses, amables incluso. Observé a Daniel esa noche, rodeado de gente que lo amaba, riendo, abrazando, siendo completamente el mismo sin miedo ni vergüenza, y sentí una mezcla de orgullo intenso y arrepentimiento profundo.
Orgullo porque a pesar de todo, a pesar de mi rechazo, había logrado convertirse en este hombre maravilloso, había encontrado su lugar en el mundo, había creado una familia de personas que lo valoraban. Arrepentimiento porque me había perdido tantos años de su vida, tantos momentos importantes, tanto amor que podría haber compartido si no hubiera sido tan cobarde. En un momento de la noche, Daniel pidió la atención de todos, dijo que quería hacer un brindis. Levantó su copa y habló sobre la gratitud, sobre cómo el accidente le había dado una nueva perspectiva sobre la vida, sobre la importancia de las segundas oportunidades, sobre el perdón no como olvido sino como liberación. Luego me miró directamente y dijo, «Quiero agradecer especialmente a mi mamá por estar aquí esta noche. Nuestra historia no ha sido fácil, hemos tenido que navegar por aguas muy difíciles, pero el hecho de que esté aquí, de que esté haciendo el trabajo de cambiar, de crecer, de aprender a amarme tal como soy, significa más para mí de lo que las palabras pueden expresar. Esto no es un final feliz perfecto, es el comienzo complicado y hermoso de algo nuevo, y estoy agradecido por ello». Todos levantaron sus copas, y yo traté de no llorar, de mantener la compostura, pero las lágrimas vinieron de todas formas, lágrimas de gratitud, de alivio, de amor. Después de la fiesta, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, me quedé ayudando a limpiar. Elena, Javier, Daniel y yo trabajamos juntos, guardando comida, lavando platos, ordenando la casa, y había algo profundamente satisfactorio en esa domesticidad simple, en ser parte de ese equipo, de esa familia. Cuando terminamos, Daniel me abrazó, un abrazo largo y apretado que me hizo sentir como si finalmente, después de tantos años, hubiera vuelto a casa. Me susurró al oído, «Gracias por venir, mamá. Sé que no fue fácil, sé que todavía estás aprendiendo, pero significa todo para mí que lo estés intentando». Le dije que lo amaba, que siempre lo había amado, y él respondió, «Lo sé, mamá. Ahora lo sé». Esa noche, acostada en la habitación que habían preparado para mí en su casa, pensé en todo el camino que habíamos recorrido, en todo el dolor que habíamos causado y sobrevivido, en todas las oportunidades perdidas y las nuevas oportunidades que estábamos creando. Pensé en Roberto, en cómo desearía que pudiera estar aquí, que pudiera ver a Daniel ahora, que pudiera ser parte de esta sanación. Pero también entendí que tal vez su muerte había sido necesaria, que tal vez yo necesitaba perderlo todo antes de poder finalmente enfrentar la verdad, antes de poder hacer el trabajo real de cambiar. No era justo, no era lo que hubiera elegido, pero era la realidad, y todo lo que podía hacer era seguir adelante, seguir tratando, seguir amando lo mejor que pudiera. Los años siguientes trajeron más sanación, más crecimiento, más momentos de conexión genuina. Celebré cumpleaños con ellos, pasé Navidades en su casa rodeada de su familia elegida, fui a eventos de su negocio y me sentí orgullosa de sus logros. Conocí más sobre su vida, sobre sus luchas, sobre sus triunfos, y con cada historia que me contaba, con cada memoria que compartía, sentía como si estuviera recuperando pedazos del que había perdido. No podía recuperar los años perdidos, no podía deshacer el daño que había causado, pero podía estar presente ahora, podía ser la madre que necesitaba ahora, podía amarlo de la manera que siempre debía haberlo amado. Daniel y Javier comenzaron a hablar sobre adopción, sobre expandir su familia, y cuando me preguntaron si estaría interesada en ser abuela, si querría ser parte de la vida de ese niño, lloré de alegría y gratitud por esta oportunidad de hacerlo bien, de amar a este niño incondicionalmente desde el principio, de ser el tipo de abuela que nunca pude ser como madre. Aprendí que el perdón no es un evento único sino un proceso continuo, que hay días en que las viejas heridas duelen, en que los recuerdos del pasado amenazan con destruir el presente, pero que si sigues eligiendo el amor, si sigues haciendo el trabajo, si sigues siendo honesto y vulnerable, es posible construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue destruido. Aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para ser mejor, aunque el camino sea difícil y doloroso. Aprendí que el amor verdadero no es sobre aceptar solo lo que es fácil o cómodo, es sobre amar completamente, incluso cuando es difícil, incluso cuando desafía todo lo que pensabas que sabías, incluso cuando requiere que cambies fundamentalmente quién eres. Ahora, sentada en mi casa a los 72 años, todavía hay días difíciles, días en que el peso del arrepentimiento es casi insoportable, días en que me pregunto cómo pude haber sido tan ciega, tan cruel, tan egoísta. Pero también hay días buenos, días en que Daniel me llama solo para charlar, días en que recibo fotos de él y Javier haciendo cosas ordinarias,
días en que me siento incluida en su vida de maneras pequeñas pero significativas. La habitación en el segundo piso ya no está cerrada, la abrí finalmente, limpié el polvo, guardé las cosas de Daniel en cajas organizadas, y ahora es una habitación de huéspedes para cuando él y Javier vienen a visitarme, lo cual sucede más frecuentemente ahora. El calendario en la cocina todavía tiene fechas marcadas, pero ahora son fechas de reuniones familiares, de cenas planeadas, de eventos futuros que espero con anticipación en lugar de terror. He aprendido a vivir con el conocimiento de lo que hice, con el peso de esas decisiones terribles, pero también he aprendido que no tengo que dejar que ese peso me paralice, que puedo usar esa experiencia para ser mejor, para ayudar a otros que están luchando con las mismas preguntas, los mismos miedos. Me he unido a grupos de padres de hijos LGBTQI. Comparto mi historia no como un ejemplo de éxito, sino como una advertencia, como un testimonio del daño real que el rechazo causa, pero también como evidencia de que es posible cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo. Cada vez que cuento mi historia, cada vez que veo el reconocimiento en los ojos de otros padres que están donde yo estuve, siento que estoy honrando el dolor que causé al tratar de prevenir que otros cometan los mismos errores. Aprendí que el amor verdadero no siempre salva, pero sí enseña a resistir. Que el perdón no significa olvidar, sino soltar el veneno que nos mata por dentro. Que la traición duele más cuando viene de quien juramos proteger. Y que a veces, la única forma de encontrar paz es aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuesta, que algunos daños nunca sanarán completamente, pero que podemos elegir seguir adelante de todas formas, podemos elegir amar de todas formas, podemos elegir ser mejores de todas formas. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Esta no es una historia con un final perfectamente feliz, es una historia sobre las consecuencias reales de nuestras elecciones, sobre el precio del prejuicio, sobre la posibilidad de redención incluso cuando no la merecemos. Es una historia sobre un hijo que fue lo suficientemente valiente para ser él mismo a pesar del rechazo, sobre un amor que sobrevivió a pesar de todo, sobre una madre que finalmente aprendió que el amor verdadero no tiene condiciones, no tiene límites, no tiene miedo. Ahora te pido algo. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has rechazado a alguien que amabas porque no encajaba en tus expectativas? ¿Has sido rechazado por ser quien eres? ¿Has encontrado el camino de vuelta o todavía estás buscándolo? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio, para ofrecerte el apoyo que tal vez no encuentres en otro lugar. Dale like a este video si sentiste algo. Si mi historia tocó alguna parte de tu corazón, si te hizo pensar sobre tus propias relaciones, sobre las elecciones que has hecho o que necesitas hacer. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor, que la redención es posible, que el amor puede sobrevivir incluso a las heridas más profundas. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible, que han encontrado la luz incluso en la oscuridad más profunda. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Podemos elegir ser mejores hoy de lo que fuimos ayer. Podemos elegir el amor. Siempre podemos elegir el amor, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios, espero conocer tu historia, espero ser parte de tu proceso de sanación así como compartir mi historia ha sido parte del mío. Y recuerda esto, cuando mi hijo me echó de su vida, cuando cerró esa puerta que yo misma había cerrado primero, pensé que había perdido todo. Pero cuando finalmente apareció en ese hospital, cuando finalmente tuve la oportunidad de verlo de nuevo, cuando vi quién había venido por mí, no fue solo mi hijo quien vino, fue el hombre valiente y hermoso en que se había convertido a pesar de mí, fue su esposo que me enseñó lo que significa amar sin condiciones, fue su familia elegida que me mostró que la familia no es solo sangre sino elección, fue la versión de mí misma que podría haber sido si hubiera elegido el amor desde el principio. Y cuando él vio quién había venido por él, cuando despertó en ese hospital y me vio ahí, su mundo no colapsó en destrucción sino en la posibilidad de reconstrucción, en la oportunidad de crear algo nuevo de las cenizas de lo que fue destruido. Esa es la verdadera historia, ese es el verdadero final.
no la destrucción sino la posibilidad, no la venganza sino el perdón, no el olvido sino la sanación.